Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic. Y el tema de hoy es Rafael Amaya, el actor conocido como El Señor de los Cielos, quien ya apareció, ya está de vuelta en la vida pública. Rafael Amaya está de regreso y libre de las adicciones que lo mantuvieron no solo alejado de la escena pública, sino que también provocaron que le hiciera daño a sus seres queridos. Durante mucho tiempo, el paradero y el estado de quien fuera protagonista de El Señor de los Cielos resultó un misterio, pero en últimas semanas Amaya comenzó a tener algunas apariciones públicas. Se había mencionado que el actor tuvo problemas de adicciones que le impidieron seguir en la serie que le dio fama, y justo esta semana el propio Amaya reconoció sus excesos con las drogas y el alcohol. Hace apenas unos días fue el boxeador Julio César Chávez quien confirmó que Amaya estuvo en la clínica, y la tarde de este jueves la revista People en español publicó una entrevista en exclusiva en donde el actor habló abiertamente de sus problemas. Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber, recordó. Estuve mucho tiempo solo, haciéndole mucho daño a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros y al público también. Según el relato de Amaya, hace 8 meses tocó fondo y decidió pedirle ayuda a su amigo, el cantante Roberto Tapia, quien junto a Fátima, la hermana del actor, y su manager Karen Wedimin, idearon un plan para salvarlo. Lo convencieron de que regresara a Sinaloa y una vez ahí lo ingresaron a una clínica de rehabilitación. Tapia reconoció que Amaya estaba en malas condiciones. A raíz de su éxito en El Señor de los Cielos, la serie de Telemundo, Amaya alcanzó la fama internacional, pero con esta vinieron los excesos. Soy un ser humano, no soy un robot, me dejé llevar por el alcohol, las banalidades, estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción. Según la información de People, cuando Amaya llegó a la clínica Baja del Sol del exboxeador Julio César Chávez, aún estaba psicótico y creyéndose el Señor de los Cielos, pero en unos meses logró una evolución notable. En la misma charla, Amaya se dijo agradecido por las bendiciones en su vida. Siento que renací, tengo fe, tengo amor, esperanza, planes. Durante el tiempo que Amaya estuvo lejos de la escena pública, se dedicó a viajar por Europa y América y a estar solo. Usaba gorra y barba para ocultar su identidad y hace 8 meses que tocó fondo, pero ahora desea enviarle un mensaje positivo a la gente. Ya desde febrero de 2019 circulaban versiones sobre el estado de Amaya, quien a mediados de 2018 dejó de aparecer en El Señor de los Cielos. Ya casi no come y se le nota muy flaco y demacrado. Las drogas y el alcohol le están haciendo tanto daño que en ocasiones empieza a hablar y gritar locuras y le dan delirios. Además tiene muchos problemas emocionales, aseguró en aquel momento la revista TV Notas. El misterio se hizo más grande aún cuando Amaya solo reapareció en El Señor de los Cielos, pero para mostrar la muerte de su famoso personaje de Aurelio Casillas. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.